Kevin, ayúdale en la misma pregunta. Aunque sea uno el primero, que es intensidad. Por ahí vas. Recordad que al principio nosotros lo que estábamos viendo era calificadores. Están calificadores de intensidad y proximidad y están nosotros que son los descriptores. ¿Ok? Ojo ahí. Y después tenemos el weather phenomenon o los fenómenos del weather, que son oscuraciones, precipitación y otros. ¿Ya me siguen? Ahí les dije toda la tabla como tal. Primero tenemos calificadores. Primero, de intensidad o proximidad. De intensidad menos, sin ningún símbolo y un correcto. Y de proximidad, ¿cuál fue el que vimos? En las cercanías, correcto. Muy bien. Y luego nos pasamos a los fenómenos, que ahí sí no voy a entrar tanto en detalle, pero recuerden que están los de precipitación, los de obscuración y otros. Mencióname por lo menos uno de todos esos fenómenos meteorológicos. Granizo. Granizo. Muy bien, eso sería ¿en cuál estaría establecido? Oscuraciones, precipitación o otros. No, sería precipitación. Correcto, muy bien. Monse, mencioname otro fenómeno de las otras dos columnas. Niebla. ¿En cuál de los cuadros estaría o en las columnas estaría tipificado eso? ¿Segura? Niebla dijiste, ¿no? ¿La niebla cae de la atmósfera? ¿Verdad que no? Oscuración, eso sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿A quién tú quieres entonces? Ese va teledirigido, ¿me entiendes? Eso es con saña, es pura maldad, es maldad de la pura. Muy bien, entonces, solo me falta una columna que es la de otros. Mencioname un fenómeno de la columna otros. De otros. ¿Thunderstorm? Negativo. Thunderstorm está en la parte de los descriptores. Voy a ayudarme. Ayúdala. Si es que lo que pasa es que ella tiene ese sentimiento, pues, ¿me entiendes? Que te quiere fregar, pero después le da lástima y dice, no, hombre, la vamos a sacar del agua. Yo la metí al agua, ¿me entiendes? Vamos, está bien, Monse. Díganos entonces ahí. Sandstorm. Muy bien, recuerde que ahí está también funnel cloud y todas esas cuestiones que son como tempestades o cuestiones mucho mayores a los otros tipos de fenómenos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta por ahí de esas situaciones? ¿Algo que de repente quisieran volver a repasar ahorita? ¿Estamos bien? ¿Necesito una respuesta? Sí. Gracias, muy bien. Entonces, suficiente para el repaso del día de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar lo que vimos el día de ayer, que ayer nos quedamos prácticamente en lo que era condiciones del cielo, ¿sí o no? ¿Qué era lo que habíamos dicho nosotros que era un techo de nubes? Oh, escuché mucho desorden por ahí. ¿Me lo vuelven a repetir, por favor? Capa más baja reportada como broken o overcast. Entonces, si yo tengo un broken a nivel 250, ¿sigue siendo un techo de nubes? ¿Por qué no? Correcto, muy bien, ya estamos analizando, ¿verdad? Hasta nivel 200 es que llega, para mí, por así decirlo, mi estación, lo que es el techo de nubes como tal. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasaba cuando decíamos que teníamos un broken a 2500 y un overcast a 3000? ¿Cuál era mi techo de nubes ahí? 2500, porque dice que es la capa más baja de ambos, ¿sí o no? ¿De broken o de overcast? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta con eso? ¿Algo más que quieran agregar por ahí? ¿Estamos bien? Ahí están los ejemplos que mencionábamos ayer. ¿Se acuerdan? En cuántas partes dijimos que se dividía el cielo? En 8. ¿Y se llaman? Muy bien. ¿Qué pasaba cuando teníamos eso? Sky clear. ¿Eso significa qué? Cielo claro, despejado. Literalmente no hay ni una nube en el cielo, ¿sí o no? Y eso puede estar sin ningún límite. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos clear?
está despejado también, solo se fue por algo automatizado. ¿Por algo? Automatizado. ¿Y cuál es el límite de ese clear? Unos 2000 pies. 1 o 2000 pies. Muy bien. Qué diferente se siente cuando responden de manera segura. Sí se ve que hasta se siente bonito, ¿verdad? Y se siente incluso, no sé si ustedes lo sienten, ¿verdad? Pero al menos cuando yo era estudiante, yo sentía una satisfacción cuando yo le respondía de manera correcta al instructor. Entonces, contágense un poquito más de eso, ¿verdad? Enfóquense un poquito más en esto, como ya lo habíamos hablado en otros días. Muy bien. Excelente la respuesta por ahí. Esto lo vamos a pasar rapidito porque esto ya lo vimos el día de ayer. Solo era para jalarlos de nuevo de donde nos quedamos ayer para comenzar el día de hoy, porque hoy vamos a ver lo que es temperatura y punto de rocío. ¿Ok? Lo cual ya nosotros ya sabemos más o menos cuál es la relación que tiene la temperatura y el punto de rocío, ¿sí o no? Y era lo que decíamos nosotros, que si el punto de rocío estaba muy cerca o alcanzaba la temperatura, se aumentaban las probabilidades ¿de qué? De lluvia, correcto, porque se está saturando la atmósfera cada vez más, ¿no? Ya cuando el punto de rocío alcanza lo que es la temperatura, tenemos una atmósfera saturada en un 100%, aumentando las probabilidades de que haya una precipitación. Pero siempre verificando en qué hora del día estamos viendo eso, ¿verdad? Porque en la mañana de repente no puede ser tan acertado eso que habíamos mencionado anteriormente, y lo mismo por las horas de la tarde, ¿verdad? Porque en una la temperatura va en ascenso y en el otro va en descenso, así que en algún momento se van a alcanzar. Muy bien. Temperatura y punto de rocío. ¿Qué nos dice la temperatura, Alexander? Contame. La temperatura es el grado de calor o frío del aire ambiente. Correcto. Eso es en sencillas palabras, ¿sí o no? Muy bien. El punto de rocío, ¿qué sería entonces? Es la temperatura a la que se debe enfriar una determinada porción de aire a una presión constante y un contenido constante de vapor de agua para que el aire se sature completamente. Muy bien. La temperatura y el punto de rocío se codifican con 2 dígitos redondeados al grado Celsius más cercano. Ojo con esto. Y prestemos atención en esta situación, porque la temperatura y el punto de rocío que nosotros observamos en el metal está redondeado. ¿De acuerdo? No es una temperatura exacta, sino que está redondeado. ¿De acuerdo? Ojo ahí con eso. Por ejemplo, aquí tenemos esta situación. Si se fijan, si tuviéramos un 28.3 de temperatura, lo vamos a redondear a... ¿Y qué pasaría en el siguiente ejemplo? Si tengo un 14.8, ¿a cuánto lo redondearía entonces? 15. ¿Sí se entiende? Está sencillo, ¿sí o no? Lo vamos a redondear a la que esté más próxima, ¿no? Si pasa de 5, por decirte algo así, lo redondeo a la superior. Y si queda 5 o inferior, lo redondeo a la baja. ¿De acuerdo? Así es como sería esta situación por ahí. Muy bien. Lo que les mencionaba de la M, creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿sí o no? ¿Qué significaba una M en estos reportes? No. Se dejó llevar por el compañero ahí. La M, ¿qué significa en estos reportes? Menos, ahí sí estamos de acuerdo. Recuerda, minus, que tenemos menos. Eso lo vimos nosotros en la parte del RBR. ¿Sí se acuerdan? ¿Ok? Lo mismo sucede aquí con la parte de la temperatura. Una M significa minus, o sea que tenemos una temperatura por debajo de los 0 grados. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? La temperatura de 4 grados Celsius con un punto de rocío de ¿cuánto? Menos 2, ¿sí o no? ¿Y cómo lo interpretaríamos nosotros o cómo lo leeríamos en un metal? Lo veríamos justamente como lo tenemos acá. Los 4 grados y menos 2. ¿Sí me siguen? ¿Sí se entiende? ¿Ok? Muy bien. Si la temperatura no se encuentra disponible, no se codifica ni la temperatura ni el punto de rocío, porque en las estaciones, de repente por A o por B situación, se puede dañar algún equipo, ¿verdad? En el cual nosotros podíamos medir lo que es este punto de rocío como tal. ¿Ok? Ya no podríamos ver ese grado de saturación de la atmósfera o esa humedad relativa que tenemos nosotros en ese aeródromo. Pero en esos casos, ¿verdad? De igual manera, se podría publicar solamente la temperatura y no el punto de rocío. Pero si no tengo medición de temperatura, no publico nada.
porque no tengo a ciencia cierta una situación. O sea, yo puedo prescindir de mi punto de rocío, pero no de mi temperatura. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Muy bien. Si el punto de rocío no está disponible, la temperatura se codifica seguido de una pleca y no se realiza ninguna entrada para el punto de rocío. Por ejemplo, una temperatura de 15.2 grados Celsius y un punto de rocío ausente se codificaría justo como lo vemos acá. Simplemente ponemos la temperatura redondeada, la pleca, y no hay entrada para el punto de rocío. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a temperatura y punto de rocío hasta acá? O sea que sí es válido tener un... Solo puedo tener la temperatura y mi metal sigue siendo perfectamente válido. ¿Ok? Ya darte lo que es el punto de rocío como tal ya sería como un agregado, ¿sí? Sí sería un extra, por así decírtelo. Porque en realidad para las aeronaves de turbina es que se otorguen un metal la temperatura, porque sí les afecta en su desempeño, tanto en despegue como en aterrizaje, ¿de acuerdo? Eso es más que todo. El ATC te va a asignar temperatura a ti únicamente cuando lleves una aeronave que tenga turbina. Para aeronaves de pistón no es requerido que el ATC te diga temperatura. Cuando pidas los datos de campo, solamente te dan lo demás, el viento, la pista y el QNH, pero no te dan datos de temperatura a menos de que tú tengas una aeronave de turbina, llámese turbojet, llámese turbofan o turboprop y turbochaff en caso de que aplique, porque sigue siendo una turbina, ¿sí o no? Muy bien, seguimos entonces. Antes de que pasemos a presión barométrica, ¿estamos claros ahí con esta cuestión de la temperatura y el punto de rocío? Me quedé esperando tal vez a que alguien hiciera una pregunta por ahí. Sobre todo es cómo se mide el punto de rocío como tal en una estación. Yo tengo una pregunta, pero antes de que lo pueda hacer para atrás. Voy. Entonces, cuando nosotros miremos lo que solo Permíteme, disculpa, que le pego un poquito el hielo. Ajá. Cuando solo miremos lo que es la temperatura a 15 grados, seguido por la pleca, el punto de rocío, ¿cómo podría saber qué tan saturadas están las nubes en ese momento? Tendrías que buscar otros medios, no solamente el metal. Hay que recordar que incluso para nosotros en el entrenamiento no nos vamos a limitar solamente a un tipo de reporte escrito, vamos a buscar los otros tipos de reportes como pronósticos y los reportes gráficos para tener una mejor idea de cómo está esa situación, porque de repente puede que esto sea el de la estación, el metal de la estación, pero puedo tener otros servicios alternos ahí como privados que de repente sí tienen una información un poquito más completa de cómo está esta situación. ¿Puede ser válido? Sí, pero recuerde que todavía sigue siendo válido. Quizás no vamos a tener una idea al 100%, como lo menciona, de que qué tan saturada va a estar esa atmósfera ahí, ¿verdad? Pero igual nos funciona. De otra manera, siempre vamos a ver en el cuerpo del metal cualquier otra situación que nos indique de que hay condiciones adversas en ese aeródromo, a pesar de no tener un punto de rocío. El punto de rocío, por eso le mencionaba, viene siendo como un valor agregado en realidad en el metal, pero no una cuestión meramente obligatoria. Y con respecto a lo que les decía yo y les preguntaba, que cómo se saca este punto de rocío como tal, se utiliza un instrumento, ¿verdad? Estas parcelas tienen un instrumento que se llama higrógrafo. Los hay digitales y los hay analógicos. Lo chistoso es que en el analógico, por así decirlo, y digo chistoso porque en realidad es curioso, lo que tienen estos instrumentos para medir la humedad relativa en realidad, no me van a adivinar qué es. Son unas fibras. ¿Adivinen de qué? ¿De qué? ¿De carbón? No, buen intento, muy bien. Alguien ahí que se atreva a querer adivinar, créanme lo que es un poco descabellado. Negativo. Recuerden que necesitamos algo que sea sensible a la humedad en el aire, que pueda determinar que el aire está saturado de vapor de agua. ¿Sí me siguen? ¿Aluminio? No. ¿Mande? No. Vamos a jugar piedra, papel o tijera ahorita. Muy bien. Negativo. No.
No lo van a creer. Y suena, por eso les digo, suena un poco chistoso y ya está. Pero en realidad es curioso. En realidad son... ¿Mande? Algo de algún animal tiene que ser. No. De hecho, son fibras de cabello humano. Por eso les dije, era curioso, incluso un poco chistoso, porque la gente no se imagina que, bueno, ¿y quién va a usar cabello de humano? Y, ojo, que no es cualquier tipo de cabello. De hecho, tiene que ser un cabello rubio, natural, porque el cabello rubio natural es, como la palabra lo dice, naturalmente sensible a los cambios en la humedad del ambiente. Pero esos eran los instrumentos viejos, los analógicos, ¿verdad? Y hoy en día hay instrumentos digitales que pueden hacer la misma función sin dejar sin cabello ninguna rubia por ahí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Tome nota de eso porque es bien curioso, la mayoría de la gente no lo sabe. ¿Ok? Son fibras de cabello rubio. Cabello humano. Y a medida se estira o se encogen estas fibras de cabello, va dejando una gráfica, por eso tiene la palabra grafo, ¿ok? Higrógrafo. Cuando cualquier instrumento lleva la palabra grafo, quiere decir que deja una gráfica de lo que está midiendo. En este caso estamos midiendo prácticamente la humedad del ambiente, ¿sí o no? Entonces esto va dejando una gráfica en una pequeña rollo de papel que parece como, no sé si han visto los electrocardiogramas, que van unos piquitos así, o los mismos polígrafos, pero eso es una cuestión grandísima, aquí es pequeño, ¿verdad? Eso va registrando las altas y las bajas en cuanto a la cuestión de la humedad. ¿Ok? ¿Qué les pareció ese dato? ¿Se lo imaginaban? Vaya dato perturbador, dicen por acá, así como de, ¿quién es el Curocho? ¿Qué dice eso? Luisito Comunica, ¿no? Mira, datos que salen por ahí, para que vean que en aras de las cuestiones científicas, casi todo es válido, por así decirlo, porque nadie se va a imaginar eso, ¿no? Muy bien, seguimos entonces por ahí. Presión barométrica. ¿Es importante la presión barométrica para nosotros? Nosotros ya estuvimos trabajando pues hace unas semanas con la E6B, ¿sí o no? Y sacábamos dos datos bien particulares por ahí, que eran dos tipos de altitudes. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? ¿Altitud de? Correcto, altitud de presión y altitud de densidad. En el caso de la presión barométrica, estamos hablando de la altitud de presión, ¿verdad? Porque hablamos de presión barométrica como tal. Es sumamente importante para nosotros en la navegación. ¿Por qué? Porque eso nos permite estar volando donde deberíamos de estar volando y hacer los ajustes pertinentes en el altímetro. Cada vez que el controlador le dice nuevo QNH, hora tal, haga su ajuste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de estas cifras, como les había comentado la vez pasada, varían desde 30 pies, 100 pies, hasta 1000 pies, dependiendo de los cambios que hayan, ¿verdad? Por lo general, son cambios no tan drásticos, ¿verdad? A menos de que pasemos de una zona muy montañosa a un valle muy cálido, de repente sí van a haber ciertos cambios bastante bruscos por ahí. Por ejemplo, si nosotros venimos de Guatemala para Honduras, es un cambio bastante drástico, ¿verdad? Por el tipo de terreno que tienen ellos allá. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice por acá Juan, la presión barométrica? El grupo de ajuste del altímetro codifica la presión atmosférica actual a la altura de la estación. Los pilotos utilizan esta configuración en los altímetros de la aeronave para calibrar el altímetro y determinar la altitud verdadera por encima del nivel medio del mar. Correcto. En caso de que nosotros, oigan bien, y esto es pregunta de examen el examen de la licencia de piloto estudiante, cuando nosotros, en caso de que no llegásemos a tener presión barométrica, por decirlo así, o el QNH disponible en un METAR, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer como para compensar esa falta de QNH ahí? ¿Cuál altitud? Suponiendo que estamos en tierra, vamos. Estamos en tierra, yo necesito salir de un aeropuerto A a un aeropuerto B, pero se durmió el meteorólogo y no me dio el METAR de la hora. Del terreno. ¿Qué pasó con el terreno? Solo estructúralo un poquito más. Por ahí va la cuestión, pero vamos. ¿Cómo lo voy a sacar si no tengo el QNH?
Estamos hablando si no tenemos UNH. ¿Cuál sería el estándar? De la hora anterior. Estamos a ras del suelo. Eso solo es válido cuando estamos en nivel superior. Sencillo. No se la voy a complicar más. Lo que nosotros utilizamos en realidad es la elevación del aeródromo. Y lo configuramos en nuestro QNH hasta que me dé lo que diga que tiene la elevación del aeródromo. ¿Sí me siguen? Por ejemplo, si aquí en San Pedro Sula tengo 92 pies de elevación de campo, yo voy a ajustar mi altímetro hasta que me dé los 92 o lo más cercano a 92, porque de repente a veces no va a ser tan exacto. Pero con que me dé unos 100 pies, por decirte algo así, yo sé que estoy bien. ¿Sí me siguen? Eso podría servirles en el momento de que llegan a algún aeródromo no controlado y de repente no tienen información meteorológica de ese aeródromo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que si despegando voy a llevar la altitud correcta con respecto a los obstáculos que tengo enfrente? Entonces yo vengo y configuro la altitud de mi instrumento con la elevación del aeródromo. ¿Sí me siguen? ¿Sí se entiende? Bien. Ahí está el altímetro. Como les decía yo, en el caso de San Pedro, o sea, yo no tengo un QNH para ingresar aquí en esta ventanilla, que dudo mucho que se acuerden cómo se llama, pero les voy a preguntar. ¿Se acuerdan cómo se llama esta ventanilla? ¿O ventana? La ventana de Korsman. ¿Ok? Aquí es donde nosotros ingresamos la información del QNH que nos da el ATC o que vemos en el metal. Entonces, como les mencionaba, en el caso de San Pedro Sula, yo lo que voy a venir es, voy a comenzar a ajustar esta situación a que esto retroceda hasta 100 pies. En caso de que yo no tuviera un QNH exacto o de repente tengo un QNH muy viejo. ¿Ok? Así es como funciona esta situación. ¿Sí se entiende? Tomen nota de eso porque eso es pregunta de examen el examen de la licencia de piloto estudiante. El grupo de altímetros siempre comienza con una A y va seguido de un grupo de 4 dígitos que representan la presión atmosférica en decenas de unidades, decenas y centésimas. ¿De qué? De pulgadas de mercurio. El punto decimal no está codificado. Por ejemplo, una configuración de altímetro de 3012 pulgadas de mercurio se codificará como 3012, o sea, se ve así, por decir así, la medida. Pero cuando nosotros lo recibimos, por eso es que nosotros no decimos el punto. En realidad, no sé si se han fijado que cuando yo he leído la parte del altímetro como tal o el QNH, yo digo solo la cifra y no menciono el punto en ningún momento. Es 3012. Y recordemos siempre, ¿verdad?, que el estándar es el 2992. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá, Monse? Contame. En algunos países con influencia europea, este grupo se codifica con la Q de QNH en lugar de la A y los dígitos se presentan en milibares y no en pulgadas de mercurio. Recordemos que estándar es 1013 milibares. Correcto. Es exactamente lo mismo. El 1013 es lo mismo que 2992, nada más que en diferentes unidades de medida. Lo que para nosotros es 2992, para ellos es 1013. Bien, ¿dudas, consultas con la parte de altímetro? Recuerden que esto es sumamente importante porque esto nos garantiza sobre todo el clareo de obstáculos, ¿verdad? ¿Ok? Que vayamos nosotros a una altitud correcta que nos permita, como les decía, clarear obstáculos y también mantenernos con una separación adecuada con otras aeronaves, porque como ustedes ya saben, el mínimo vertical de separación entre una aeronave y otra es 1000 pies, correcto, muy bien. Entonces, por eso nosotros debemos estar pendientes de los cambios del QNH que nos diga el ATC. Bien, pasamos ahora con remarks. Si se fijan que ya estamos llegando prácticamente al final y pareciera que fuera poquito, pero aquí en el remarks hay muchísima información. Hay cualquier cantidad de posibles observaciones que el meteorólogo puede ingresar posterior al cuerpo del metal, porque prácticamente el cuerpo del metal ya lo vimos, ¿ok? Lo que nos queda ahora son las observaciones, y en las observaciones tenemos algo como lo que tenemos acá, cuando empieza una tormenta, cuando termina una tormenta, el nivel de presión,
la presión a nivel del mar, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones que son agregados. También podemos tener temperatura exacta, porque recuerden que nosotros en el metal, en el cuerpo del metal, ¿cómo dijimos que era la temperatura y el punto de rocío? ¿Era exacto? ¿Cómo era? La temperatura es más alta que el punto de rocío. Vuelvo a preguntar, ¿en el metal la temperatura es exacta o es? Redondeada. Ya. ¿No escuchan bien la pregunta? No es exacta, ¿sí o no? Lo que dijimos es que la redondeábamos al más cercano, ¿sí o no? Ya sea la baja o la alta. Muy bien. Ok, vamos con observaciones entonces. Las observaciones se incluyen en un metal o una especie cuando apliquen. Lo vamos a ver con esta contracción como remark. Romeo, Mike, Kilo. Las observaciones están separadas del cuerpo del informe con esta contracción. Cuando no se necesitan comentarios, no se requiere la contracción remarks, a menos de que en realidad haya algo que mencionar como un agregado. Si no hay nada más que agregar, por lo general van a ver lo que diga no sig, que ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Que no hay nada más significativo que agregar y ahí termina. ¿Ok? El remark de un metal y una especie se divide en dos categorías. ¿Qué categorías son estas? Automatizado manual y lenguaje sencillo y datos de mantenimiento aditivo y automatizado. Perdón, ahí está. Ojo con estos tipos de remark. Automatizado, manual y en lenguaje sencillo. Y datos de mantenimiento aditivo y automatizado. Datos de mantenimiento aditivo y automatizado. Esto lo pueden encontrar en la lámina número 92. Para que tome nota por ahí con respecto a los remarks. Seguimos entonces por acá con los remarks. Las observaciones se realizan de acuerdo con lo siguiente. En el caso de necesitarse entradas con tiempos, estas se realizan minutos después de la hora. Ojo acá, esto es más que todo para Estados Unidos. ¿De acuerdo? Minutos después de la hora. Porque en realidad Estados Unidos lo hace poquito antes de la hora, ¿sí o no? Entonces, si hay otro remark por ahí, por eso dice minutos después de la hora. Si el tiempo informado ocurre durante la misma hora en que se toma la observación, se utilizan horas y minutos si la hora es diferente. A menos de que un fenómeno empiece dentro de la hora del reporte y termine en la siguiente, te pongo una hora completa. Por lo general solo necesito los minutos en los que empezó si estamos hablando de la misma hora. Ahorita suena un poco confuso, pero a medida lo vayamos viendo, se va a entender un poquito mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos por ahí? Ya lo habíamos hablado, ¿sí o no? En las cercanías. El tiempo presente codificado en el cuerpo del informe como cercanías puede describirse con más detalle. Por ejemplo, en qué dirección de la estación si se conoce. Por ejemplo, yo tengo vicinity showers y te puedo decir a dónde justamente. Puede ser north, northeast, south, southwest, norte, sur, sureste, suroeste. El cuadrante que sea afectado, ¿no? Muy bien. Distante, también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Recuerden que todavía en la cercanía se detiene dentro del cuerpo del metal porque hablamos de entre 5 y 10 millas terrestres, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con distante? Ayer lo había mencionado. Tal vez alguien puede recordar el día de hoy a qué me refería cuando hablábamos de distante. Cuando no están dentro del rango. Cuando está después de las 10 millas, ¿no? Pero les decía, después de las 10, pero menos de 30. Eso sería distante, ¿verdad? Porque a más de 30 para un observador sería algo exagerado, ¿sí o no? Ni que fuera Superman el hombre, ¿verdad? Bien. Lo que mencionábamos, fenómenos meteorológicos más allá de los 10 millas terrestres del punto de observación se codifican como distantes. ¿Y cuál es su acrónimo? Delta Sierra November Tango, distant. ¿Ok? Seguido de la dirección de la estación. Igual, como lo mencionamos en el anterior, te puedo decir, ok,
Lluvia distante, 12 millas, te puedo poner incluso el cuadrante en el que está, al este, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, vicinity showers east, o sea, la precipitación está dentro de las 10 millas al este de la estación. Ese es en el caso de en las cercanías, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con los distantes? Yariani, contame. Esto es lightning. Flight distance west, rayos distantes más allá de 10 millas terrestres al este de la estación. Al oeste de la estación. Oeste. Muy bien. Okay, tenemos rayos distantes más allá de las 10 millas, ¿verdad? Eso de repente, como les decía, para el metal tengo mi rango definido de 10 millas, pero como un servicio adicional te puedo decir que puedes encontrar fuera de esas 10 millas con algo adicional. ¿Sí me siguen? De repente para los que van de salida sirve muchísimo. Igual para los que vienen en llegada, por supuesto, ¿verdad? De repente ven que hay algo que se pueden encontrar por el camino afuera del área de influencia del mismo metal, sirve de muchísimo.